Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, hola, sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM, también en diariousach.cl y además en la señal de Santiago TV. Recuerden que sábados y lunes La Hora del Museo se transmite por la señal de Santiago TV. Y les cuento que el día de hoy retorna a La Hora del Museo un amigo de este programa, me refiero al escritor Francisco Ortega, quien nos visitaba desde antes de la pandemia y ha venido para contarnos acerca de su nuevo libro, lo tengo acá en mis manos. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia, un libro que nos invita a sorprendernos, a reflexionar también, a impresionarnos, recorriendo la historia de nuestro país. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto tenerte acá. Muy bien, gracias por la invitación. Y es bueno volver a los lugares donde uno siempre se ha sentido como en casa. Como que en este programa, más que una entrevista, uno conversa, claro, y enfatiza un montón de temas y terminamos, en el fondo, hablando de historia, de geografía, de cuestiones que en rigor nos unen como país, ¿no? Claro. No venías desde Dioses Chilenos, creo que fue la última entrevista. De Dioses Chilenos, sí. Y eso fue antes de la pandemia, antes del estallido, antes de todo. Eso fue... Sí, no, fue entre el estallido y la pandemia. Ahí. Justo. De haber sido como un mes antes de que nos encerraran. Estábamos, claro, sí. Claro. Oye, iniciemos esta conversación reflexionando en torno al epígrafe. El libro, epígrafe que me gusta mucho, lo voy a leer para todos y todas. Dice así: en Chile no tenemos pirámides ni templos y no los necesitamos porque nuestras pirámides y templos son nuestras historias. Esto lo dijo Oreste Plat y tú lo usaste de epígrafe del libro. Me parece un epígrafe maravilloso. Uh-huh. Y quisiera que reflexionemos a partir de este epígrafe, ¿no? Porque nuestras pirámides y nuestros templos serían nuestras historias. Fíjate que esa historia me la contó Karen Miller, que es la hija de Oreste Plat y que en el fondo es la curadora de Mándamosle un saludo a la Karen. Por favor, un gran abrazo a Karen. Ella siempre que nos encontramos me dice: gracias por hablar siempre de mi padre, pero es que de verdad yo soy muy fanático de Oreste Plat y sostengo que libros como este o como Dioses Chilenos son parte de un homenaje, una suerte le rinden tributo a Oreste Plat. De realidad platense o orestiana. Ella me cuenta que cuando Don Oreste presenta Geografía al Mito de Chile en un congreso, no me acuerdo si fue acá en Chile o en Buenos Aires, pero fue el año 70, 72, 73, que es más o menos cuando sale el libro. Hay un invitado al mismo congreso que es como un antropólogo mexicano. Ya. Y el mexicano obviamente venía... Y el mexicano le dice: muy interesante lo que usted propone, lo que usted pone delante, pero no hay que olvidar que los pueblos de la Patagonia, que básicamente Chile y Argentina, tenemos el mismo... Claro. Somos del mismo origen, ¿no? No fueron grandes civilizaciones, no fueron grandes culturas, no dejaron obras, no dejaron ni siquiera lenguaje escrito. Y ni corto ni perezoso, Don Oreste le responde que es verdad, que no hay grandes obras, pero que las pirámides y los templos del sur del mundo son sus relatos y su oralidad. Claro. Y si tú lo piensas, tiene toda la razón. En este país, e incluso la tradición argentina, que yo insisto, la compartimos. Sí, o sea, hay que leer a Mariana Enríquez, por ejemplo, para notar cómo... O sea, efectivamente, tú lees a Mariana Enríquez, escritora argentina, gran escritora argentina para los que no la ubican. El último libro, por ejemplo, Nuestra parte de noche. Nuestra parte de noche, cuando se sumerge en la provincia argentina profunda, descubres que hay un diálogo entre las creencias sobre aparece hasta el embunche metido. Aparece el embunche y te encuentras con que, wow, hay un diálogo entre el universo oscuro que crea Mariana Enríquez y los mitos oscuros de Chiloé, o incluso desde la Araucanía hacia el sur. Claro. Entonces, y todo eso tiene un peso que es oral,
que se transmite a través de los cuentos. Por eso nos gustan tanto los cuentos, por eso nos gusta tanto la épica. No estoy hablando de la épica del Señor de los Anillos, sino la épica de gente a la que le pasa algo, gente que se mueve. Y básicamente eso es la historia, ¿no? Claro. Esa es la historia y esas son nuestras historias. Claro, esa es la historia y esas son nuestras historias. Y es muy importante enfatizar eso, ¿no? Como la capacidad de una cultura, de un pueblo, de ir generando sus propios relatos, sus propios mitos. Eso dice, ¿no? Habla mucho de un entendimiento del entorno, un entendimiento del espíritu, un entendimiento de la propia cultura que se expresa a través de los relatos. Es súper fundacional. Los mitos y las leyendas son los que fundan la identidad de un país. Claro. Ahora, hoy día está muy de moda lo de la plurinacionalidad. Y tiene sentido, o sea, está de moda porque se está discutiendo o se discutió en la constituyente y está en la nueva constitución. Pero si tú analizas Chile, por ejemplo, Chile es un país extremadamente largo. Y extremadamente diverso. Y extremadamente diverso. Y uno dice, ya, los pueblos del norte con los del sur no tienen nada que ver. Absolutamente no tienen que ver. Pero no solo estamos hablando de los pueblos originarios, también a los mestizos, que somos todos. Eso hace que en lugar de historia de Chile deberíamos empezar a hablar de historias de Chile. Y al hablar de historias, eso implica el cuento. La importancia del cuento y de cómo estos cuentos nos van constituyendo. Es interesante esta idea porque si lo pensamos a nivel de planeta, ¿no? ¿Por qué sabemos acerca de los griegos? ¿Por qué sabemos acerca de los pueblos hebreos, ¿no? Sí. Por sus mitos, ¿no? Por sus mitos, por sus relatos y finalmente incluso por la literatura. Exacto. O sea, lo que sabemos de los griegos, tú lo acabas de nombrar, lo sabemos por la Ilíada, por la Odisea. Exacto. Lo de Egipto por Heródoto, de los pueblos de los valles fértiles de la Mesopotamia por los relatos, Claro, ¿no? Que van construyendo. Incluso si tú te vas a épocas más modernas, o sea, que es de la Inglaterra victoriana, la conocemos mejor a través de los libros de Charles Dickens que por los historiadores de la época. ¿Qué es lo que queda? ¿Son las pirámides? ¿Son el Partenón? ¿O lo que queda es finalmente el mito, la historia? Sí. Es interesante hacer esa reflexión, ¿no? Absolutamente. Es la piedra y la palabra, podríamos decir. Y que además son términos parecidos, palabra y piedra. Palabra muy y piedra. bíblico eso, ¿no? Sí. Bueno, sí, pues por algo hicieron los 10 mandamientos. Absolutamente. Y Pedro, que es piedra, y todo está lleno de simbología. Francisco, me gustaría que nos cuentes cómo agrupaste los temas a lo largo del libro. Entiendo que acá hay unidades temáticas. Sí. ¿Qué tan atrás nos vamos? ¿Qué tan atrás nos lleva en la historia a través de Chile Bizarro? Sí, mira, este es un libro que básicamente parte de un encargo. Esta es una colección que se llama Latinoamérica Bizarra, que la hace un periodista y un historiador en México. Ya. Ellos hicieron México Bizarro, que le fue muy, muy bien. Y cuando llegó el momento de hacer México Bizarro 2, el editor de Planeta México, que es Don Dijo, Planeta, que básicamente ve toda el área, ve todo el continente americano de la editorial, forma parte de España, que es la casa matriz, dijo, esto hay que ampliarlo y hacer una especie de enciclopedia bizarra. ¿Ir país por país? País por país. Entonces se le encargó a un autor en Colombia, un autor en Brasil, un autor en Perú, un autor en Argentina, un autor en Chile, Y en Chile te toca a ti. y un autor en Panamá. Entonces la idea era que se escribieran los libros al mismo tiempo y se lanzaran al mismo tiempo. O sea, el lanzamiento de esta colección fue el 13 de junio, a pesar de que el libro, como acá en Chile las novedades, tú tenés librería, sabes perfectamente, las novedades de cada mes se entregan la última semana del mes anterior. Claro. Entonces este libro estaba en librería antes del 13 de junio y yo tenía que hacerme el que no existía. Entonces, ¿cómo se hizo los temas? Yo coordiné con ellos, con los editores de esta colección, qué era lo que querían hacer con el libro. Fue harta conversa previa. Me dijo, no nos interesa un libro que sea tan exacto historiográficamente, sino que le dé más peso a la anécdota, a lo extraño, a lo freak. Además no se sabía bien el nombre que iba a tener la colección. Claro. A lo inusual, que mezcle eventos sobrenaturales con eventos históricos y que haga un recorrido básicamente por toda la historia. Entonces yo propuse un orden de empezar en la prehistoria. Muy atrás, pues. Muy atrás. De hecho, ni siquiera empieza la prehistoria, empieza en el mito fundacional mapuche de la creación del mundo. Exacto. Que eso sí que eso fue una suerte de parto. Ya algo yo había hecho parecido en Dioses Chilenos, entonces tenía harto trabajo hecho ya. El problema es que
retomando lo que hablábamos de Oreste-Plat, al no haber registro escrito, hay muchos mitos fundacionales. Hay muchas versiones versiones del mismo mito. Del mito fundacional mapuche. De hecho, yo he contado 30, si no más. Entonces, yo las tenía impresas y todo. Entonces, hice una especie de... Después de leerlas, hice una línea de tiempo. Entonces, fui poniendo eventos comunes para tratar de hablar. No voy a decir que es un canon, pero sí es una suerte de versión que agrupa todas las versiones. Ya. Y de ahí a hechos geológicos. Cuando Chile fue una isla, que es la hipótesis de Chilenia. Te la voy a preguntar. Sí. Francisco, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Pásate. Sin embargo, para todos y todas quienes escuchan esta conversación, o la ven también, quédense en la sintonía de Radio USACH y de Santiago TV, porque luego de esta pausa continuaremos con más entrevista. Ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la señal de Radio USACH y también sábados y domingos. Sábados a las 13 horas y lunes a las 22 en la señal de Santiago TV. Les cuento que el día de hoy estoy conversando acerca de este libro que ya está haciendo éxito de ventas. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Y me acompaña su autor, el escritor Francisco Ortega, un amigo de La Hora del Museo. Francisco, quisiera que ahora fuéramos revisando algunos de los mitos, de las leyendas, de las historias que están rescatadas, ¿no?, en este Chile Bizarro. Partamos hablando de algo que mencionaste en el primer bloque, pero yo te corté y tiene que ver con Chilenia. ¿Es verdad que alguna vez Chile fue una isla? Siempre nos han dicho que somos una isla. Que somos exactamente, y por eso yo ocupé ese capítulo. Hay muchas hipótesis sobre el pasado geológico de Chile. Y la hipótesis chilena es una hipótesis que fue muy popular en la década del 60 ¿Ya? y 70. Y que se sostiene en el hecho de que alguna vez, hace millones de años antes de la época de los dinosaurios, de hecho, Chile era una especie de isla que estaba a un costado de lo que era Latinoamérica entonces, que era parte de Pangea, ¿no? Ya. Y que en un proceso de miles de millones de años, al acercarse al continente y chocar, crea los Andes. Exacto. Entonces, el nombre se le dio Chilenia, tiene un nombre muy mítico que remite a Lemuria, Sí, pues. a Atlantis, ¿cachai? Como que tiene una cosa. Y a mí me parecía que era un capítulo interesante para mostrar, graficar lo bizarro de nuestra geografía. Y lo antiguo que es este suelo. Y lo antiguo que es este suelo. Y el hecho de que quizás hubo un mar entre Chilenia y la costa de Pangea, donde efectivamente existieron dinosaurios. Yo hace un par de años tuve un invitado del Museo de Historia Natural. ¿Sí? y él nos contaba que una idea que a mí me voló la cabeza, que nuestra geografía en algún momento también, porque pensemos que las edades geológicas son... O sea, por ejemplo, hoy día me acuerdo haber leído un Twitter de National Geographic que decía que entre el estegosaurio y el tiranosaurio, dos especies de dinosaurios bien populares, hay un periodo de tiempo más largo que entre el que separa al tiranosaurio de un iPhone. No te creo. Sí. Bueno, lo que decía este geólogo, que a mí me voló la cabeza, es que en algún momento toda nuestra geografía, lo que nosotros ahora conocemos como Chile, si hubiésemos mirado desde un satélite, no sé, hace 2 millones, 3 millones de años, esto hubiese sido como Chiloé, como el archipiélago Chiloé. Sí, y hubiésemos sido puras islitas, sí, y las ballenas hubiesen andado por ahí, que por eso se han encontrado fósiles de la cordillera. Exactamente, y por eso hay un capítulo ahí que habla del gigante de los mares, que es un pliosaurio, que es un dinosaurio, los paleontólogos me van a retar, no es un dinosaurio, es un reptil marino, gigante, enorme, con carnívoro, como una cosa tremendamente peligrosa y gigante, cuyos huesos fueron encontrados en la zona de Calama, o sea, en pleno desierto. Claro. Y estamos hablando de un animal que vivía en el mar. Claro, claro. Y ya que nos metimos en el tema de los dinosaurios, quiero preguntarte por este huevo. ¿Es cierto que en Chile se encontró el huevo de En la Antártica. A ver, cuéntanos esa historia, por favor. Se encontró un huevo gigante, que se supone que uno de los huevos es el Le decían la cosa, ¿no? Le dicen la cosa por la película. Porque es un huevo que es enorme, que es el huevo prehistórico más grande que se ha encontrado y se ha conservado hasta nuestros días.
y lo encontraron paleontólogos chilenos, de hecho, y todavía no se sabe a qué animal pertenecía. No se sabe qué especie. Hay dos teorías. Una que es un mosasaurio, Ya. que es también un reptil El marino. mosasaurio, claro. Mi hijo raya con el mosasaurio. Sí. Es una cosa que se come todo. Se come todo, sí, pues es como una serpiente marina, Claro. el mosasaurio. Y de hecho, hay un mosasaurio chileno que se descubrió hace como 5 años y que le pusieron Caicay por el mito mapuche. Y de hecho, en esta serie hay una serie de dinosaurios que estrenó Apple hace poco, ¿Ya? que se llama como Caminando con Dinosaurios, o El Reino Prehistórico, donde aparece el Caicay. ¿En serio? El Caicay, y que tiene el segundo nombre del Caicay, hace referencia al paleontólogo chileno que lo descubrió. ¿Y este huevo podría ser? Podría ser uno, o podría ser un asárquido, que son pterosaurios, o sea, voladores gigantes. Ya. Como el Quetzalcoatlus, un animal de 12 metros de envergadura. Uno de los animales voladores más grandes, como el porte de un dragón. Wow. Entonces, puede ser un axárquido o un mosasaurio. Cuando yo escribí ese capítulo, entrevisté a David Rubilar, a lo mejor el mismo paleontólogo que es del Museo de Historia Natural. Y él me decía, claro, el problema es que no se han encontrado axárquidos en el continente americano. Pero hace 3 semanas se encontró un axárquido en la Patagonia Argentina. Entonces, ¿En serio? es posible que sea... Y que le pusieron un nombre como Dragón del Caos, una cosa como... Porque estamos hablando de una cosa voladora que es del porte de un F-16. Ya que nos metimos con cosas voladoras que son muy grandes, en el libro también aparece mencionado, es cierto que en Chile, en este territorio, digamos, antes de que fuera Chile, hubo un ave, un pájaro, un animal capaz de cazar tigres dientes de sable. En la Patagonia, estamos hablando después de la era de los dinosaurios y en el fondo, previa a la llegada del hombre al continente americano, que quizás se cruzaron, existe lo que se llamó megafauna, que eran estos mamíferos muy grandes. Mamíferos, ya. Mastodonte, y obviamente tenían predadores grandes que eran el tigre dientes de sable, que de hecho los huesos aparecen en la zona de las Torres del Paine, ahí el Smilodon. Pero también había un pájaro que los llamaban aves del terror. Ya. Que era, imagínate mezclar un águila con un avestruz. Eran aves corredoras. Espérate. Nada de lo que estamos hablando en este momento no es ni mito ni fantasía. No. Esto es real. hay huesos. Hay huesos de aves del terror. Y las aves del terror fueron muy comunes en Sudamérica. De hecho, es un Qué gran nombre. Es como el obsceno pájaro de la noche, pero podría ser... Se les llaman Terror Bird. Y cualquiera los puede buscar en Google, Terror Bird o aves del terror. Y la mayoría de los huesos de las aves del terror se han encontrado desde Panamá hacia el sur. Ya. En Argentina, de hecho, están las más grandes. Y en lo que era el sur de Chile, Tierra del Fuego, la zona como más o menos donde están las Torres del Paine, existía la patagotitán, que era básicamente un ave del terror de la Patagonia. Y estos pájaros, Ya. básicamente lo que comían eran caballos, pero recordemos que los caballos de la época eran chiquititos, eran del porte de un zorro. Y atacaban a los tigres dientes de sable jóvenes. Se les tiraban encima y les rompían el cráneo con el pico, que tenía forma de H. Imagínate el pico de un águila, Pero multiplicado enorme, pero del porte de una persona. Entonces, y con el cuello largo. Ellos a mí, David Rubilar, el paleontólogo que me contó la historia, me contaba cómo atacaban y era como terrible, porque era como que pegaran Era un hacha. Era un hacha. Tú usas esa imagen, ¿no? Sí, La imagen del hachazo. Un hachazo, pegaban un hachazo con el pico. Entonces, y claro, cuento esa historia y le puse porque además lo otro que nos pidieron que los títulos tenían que ser muy Llamativo. muy llamativo y bien, muy exagerado. Entonces, el pájaro que mataba tigre, que ya, ok, es discutible, pero efectivamente mataban tigres. Tenía esa capacidad. O sea, establezcamos que está comprobado que hubo tigres dientes de sable sí. que es algo que tampoco todo el mundo maneja. Sí, el tigre de dientes de sable es parte de la megafauna de América del Sur. Y que existieron estas aves del terror. Aves del terror, sí. Bueno, también existían perezosos gigantes. Era una época donde, claro, todos los mamíferos tenían eran un tamaño... grandes y existía además en la costa de Chile. Han encontrado huesos de megalodones, estos tiburones enormes, pero también de un animal, de un cetáceo que fue descubierto hace 10 años, 10 o 12 años en las costas de lo que es la región de Atacama y en Perú, que le pusieron el nombre que tiene es Leviatán melvillei. Leviatán por el monstruo bíblico y Melvillei por Herman Melville, porque básicamente era un cachalote terrible. Oye, yo creo que el próximo libro de monstruos. Tienes que hacer el próximo libro de, claro, animales fantásticos, maravillosos. No, de hecho,
Estoy trabajando ahora con, ya lo con, estás con haciendo. Félix Vega en un libro ¿En serio? de ilustraciones, que es un libro que recorre los monstruos chilenos. Claro, como el bestiario. El bestiario, y que recorre un bestiario no solo mitológico, también literario. Claro. Están, por ejemplo, los monstruos del Obsceno Pájaro de la Noche. Están los monstruos de los libros de Hugo Correa. Están los monstruos Ándale. Pero ya. como es dibujado ese libro, se va a demorar. Bueno, pero va a tener que venir cuando sí, salga. y se lo vamos a mandar a tu hijo. Maravilloso. Sí. Francisco, tenemos que hacer nuestra siguiente pausa. Sin embargo, todavía nos quedan 20 minutitos para seguir conversando con nuestro invitado del día de hoy, el escritor Francisco Ortega, y su libro, que lo tengo acá en mis manos. Un libro bien entretenido, bien interesante de leer, que nos hace imaginar, que nos hace pensar, pero que también nos hace conocer la historia de nuestro país, la historia remota, mucho antes de que Chile fuera Chile, mucho antes de que los españoles llegaran a este suelo, y quizás mucho antes de que los primeros hombres caminaran sobre lo que hoy conocemos como Chile. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Este libro está disponible en librerías, búsquelo, lo encuentra en La Flor de Papel, Merced 346, local A, y también en www.laflordepapel.cl. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que día a día nos sorprende, nos enseña, nos educa en la señal de Radio Usach. Radio Usach y también Santiago TV son los dos lugares donde ustedes pueden ver y escuchar La Hora del Museo. Y además, si se pierden alguno de los capítulos o si se quieren repetir alguna de las entrevistas que día a día hacemos acá en La Hora del Museo, el lugar para encontrar este material es nuestro canal de Spotify, que es absolutamente gratuito, y también el canal de YouTube, que forma parte en realidad del canal del Museo Histórico Nacional. Ustedes tienen que buscar Museo Histórico Nacional en YouTube y les van a ir apareciendo las conversaciones que hemos tenido acá para Radio Usach y Santiago TV en La Hora del Museo. Y les cuento que el día de hoy estoy teniendo una animada conversación con el escritor Francisco Ortega, quien nos ha venido a contar acerca de su más reciente trabajo. Este libro que tengo acá en mis manos, lo voy a mostrar en cámara. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Está disponible en librerías, lo encuentras en laflordepapel.cl. Francisco, quiero que vayamos ahora, avancemos en el tiempo. Estábamos metidos millones de años, sí. Hemos ido avanzando. Pero quiero que nos cuentes acerca de Monteverde, y te lo pregunto porque acá a La Hora del Museo también hemos conversado, por ejemplo, acerca de las momias Chinchorro. Sí. Las dataron como en 10.000 años de antigüedad. Exactamente, sí. Pero cuando uno va a Monteverde se va incluso más atrás. Entonces quisiera que compartieras con nosotros esta información. ¿Qué es Monteverde? ¿De qué nos habla? ¿Qué tan antiguo es este lugar? A ver, existe la teoría oficial y hasta ahora aceptada, es que el poblamiento del continente americano es por el norte, es por ¿no? el norte, o sea, los pueblos... El estrecho de Bering, sí. Los pueblos vinieron de Eurasia, claro. cruzaron por el estrecho de Bering, que estaba en la época de la glaciación. Eso era un puente. Exacto. Era un puente, traten de viajar en el tiempo, imagínense que no existía el estrecho de Bering, era como un puente, un camino. Un puente de hielo. Entonces los pueblos bajaron por ahí buscando tierra fértil y después bajan por lo que es Canadá, Estados Unidos, y se establecen en lo que es Norteamérica y luego comienzan a desperdigarse hacia el sur. Eso es como lo oficial. El tema es que en Monteverde, cerca de Puerto Montt, se encontraron hace unos años restos de viviendas y de vasijas que tienen una antigüedad superior a lo de los asentamientos de los primeros hombres en América del Norte. Y estamos hablando de casi entre mil años antes. Entonces ahí hay dos ideas. Una que es bien improbable, que el origen del hombre americano haya sido en América. Ya, como que el homínido evolucionó de forma paralela. A los homínidos que evolucionaron en África. Y otra que puede haber habido un poblamiento a través del sur. Exacto. A través de haber cruzado la Antártica, por ejemplo. Recordemos que eso también es muy interesante. Recordemos que en algún momento la Antártida no tuvo nieve. Absolutamente. Y que era un territorio que estaba... que no es que haya sido tropical, pero era que permitía cruzar.
Yo sé que tú hiciste un viaje al sur, Sí, y te quebraste la pierna. Me quebré la pierna, tuve un accidente. Pero a mí siempre me ha alucinado, quiero complementar esta idea, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando se descongele la Antártida y podamos ver lo que... No, es impresionante porque la Antártica, la capa de hielo en la Antártica son cerca de 3.000 metros. O sea, cuando se descongele eso, vamos a encontrar, mira, a lo mejor vamos a encontrar restos de Y civilización. se va a tener que reescribir la historia. Entonces, esta es la teoría de Monteverde, que tiene muchas reticencias, sobre todo en la Academia Europea Anglosajona. Claro. Dicen, no, pero que en el fondo todavía no hay pruebas suficientes de que pueda haber un poblamiento o a través de la Antártica o a través de la Polinesia de la o del Polinesia. Exactamente. Claro. O desde la India, que hayan navegado. Entonces, eso va... Yo creo que es muy bonito lo que está pasando, en el sentido que la historia se mueve mucho. Siempre hay algo que la está reescribiendo. Es como lo que ocurrió hace un par de años en el mismo Museo de Historia Natural, el Museo Histórico Nacional, que empezaron a excavarse en el centro de Santiago y aparecieron restos incaicos. Entonces... Eso nos lleva a la siguiente pregunta. El Mapuchuco. El Mapuchuco, otra historia que uno quizás ha escuchado de oídas, pero que tú la cuentas, digamos, en base a la información que existe. ¿Es cierto que hubo una ciudadela, una ciudad en lo que hoy nosotros conocemos como Santiago antes de que llegaran los españoles? ¿Qué se sabe de eso? A ver, decir que sí es cierto es bien aventurado. Ya, aventurado. No podemos... ¿Qué se sospecha? Se sospecha... A ver, la historia oficial sostiene que Pedro Valdivia llega al valle central del Mapocho y funda una ciudad, ¿no? Y ahí todos nosotros, los santiaguinos, nos quejamos por qué a Pedro Valdivia se le ocurre hacer esta ciudad en este cajón y estamos llenos de smog y no es un buen lugar. Pero... Claro, tiene sentido que la fundara acá. Habían ríos y había montaña, era como segura. No habían automóviles ni chimeneas. Exactamente. Entonces, y tenemos la idea que es la típica pintura. Que claro. De hecho está en el museo, tú la encuentras y te enfrentas grande. Pero hace bastante tiempo ya. A finales de la década de los 70 empezaron un par de arqueólogos e historiadores de la Universidad de Santiago, de hecho, empezaron a encontrar vasijas incaicas alrededor del valle de Santiago. Entonces eso empezó a levantar un montón de preguntas. Ya se sabía, por ejemplo, que hay fortalezas militares, en los cerros, sí. En los pucarás alrededor del... Destruyeron uno hace poco, una inmobiliaria. Entonces, ¿por qué habían pucarás? Quizás había algo más en el centro. Hasta que empezaron excavaciones en el patio de la Catedral Metropolitana, en el patio del Museo Histórico Nacional y en la Plaza Santiago, y empezaron a aparecer debajo de sedimentos restos de losas que indican que habían como pavimento. Entonces surge la idea del Santiago incaico, que básicamente Pedro Valdivia habría llegado a una ciudadela, una especie de capital al sur del Imperio Incaico que ya existía acá. Entonces claro. No hay una fundación de Santiago, hay una ocupación de Santiago. Y se le da el nombre de Mapuchuco, que significa tierra ciudad del Mapocho. Wow. De hecho, quiero complementar que cuando vinieron nuestros amigos del Metro de Santiago, sí. También nos contaron que se estaban encontrando demasiadas cosas al momento de excavar hacer los hoyos para las estaciones de las líneas nuevas actuales, por las 6 y las 7. Siempre se han encontrado vestigios arqueológicos muy interesantes, sobre todo en la construcción del metro y también aguas andinas, por ejemplo, cuando recanaliza el centro. Claro, y ahí tienen que llamar a un arqueólogo, parar todo. Si nos contaron el procedimiento. Y es impresionante. Yo entre las pegas que he tenido, una vez trabajé hacía reportajes y artículos para la revista del Colegio Arquitecto. Ya. Y una vez hice un reportaje sobre el Santiago subterráneo. Y conseguí, a través de aguas andinas, bajar a los túneles que hay bajo Santiago. ¿Y fuiste al de Santa Lucía? No, fui a uno que tú entras frente a la Moneda. Ya. En la intersección de Bandera, no, de Morandés con compañía. Ahí está la entrada tú entrabas y es un río lo que hay debajo. Es un río que está donde hay dos vías, una a cada lado, y con puentes entre medio. Yo te diría el río debe tener unos 3 metros de ancho. Espérate, ¿eso es ahora? Ahora. Yo bajé el 2011. Y hice el recorrido con gente desde La Moneda hasta estación Mapocho del metro, estación Calicanto.
Se puede, existe un túnel. que va por debajo de las vías del metro. Y espérate, ¿y ese túnel tiene algo que ver con, no sé, uno piensa, ya es como una vía de escape para el presidente? No, es la razón por la cual Santiago nunca se inunda, porque es un sistema de alcantarillado gigante que hay abajo. De hecho, es tóxico. Yo fui con mascarilla y todo. De verdad. Y caminé, y es muy amplio. Tú puedes caminar como una vereda, como que fuera una. Espérate, es como estos túneles cuando uno ve las películas sobre Nueva York, así como. Absolutamente. O como París. Es un río subterráneo. Wow. Con arcos grandes, tú cabes parado y tienes yo igual no soy tan bajo, mido 1,80 m, por lo tanto... O sea, se puede caminar, hay veredas y pasar... Hay una vereda, hay 2 veredas. Wow. a cada lado de este canal, que es como grande, es como un río, y que tú puedes pasar por puentes. Hay puentes entre uno y otro. No, es impresionante. Y me decían que no es la más grande de los alcantarillas de Santiago. Porque de hecho hay otra, la más grande es la que va por debajo de la línea 1 del metro, que es la que canaliza el brazo antiguo del Mapocho por debajo. Oye, pero... ¡Wow! Va a tener que venir otro día para contarnos acerca del Santiago subterráneo. Del Santiago subterráneo, un tema. Otro libro más ahí. Sí. Pero tenemos que hacer nuestra siguiente pausa. El tiempo nos pisa los talones. Cronos siempre se devora a sus hijos, pero después los devuelve. Como la hora del museo, que va a volver después de esta pausa en la señal de Radio Sach y Santiago TV. Quédense en sintonía porque ya continuamos con más entrevistas. Estamos de regreso en la hora del museo, último bloque de tu programa de entrevistas favorito que día a día nos sorprende en la señal de Radio Sach y también los sábados a las 13 horas y los lunes a las 22 en la señal de Santiago TV. Les cuento que el día de hoy me acompaña Francisco Ortega. Con él estamos conversando acerca de su más reciente libro, lo tengo acá en mis manos. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Este libro ya está disponible en todas las librerías del país. Lo encuentras 100% seguro en La Flor de Papel, Merced 346, local A. Francisco, otra historia que yo he escuchado, que me han contado algunos historiadores que han pasado por la hora del museo, pero que quiero que retomemos. ¿Es cierto que hubo mapuches rubios de ojos azules? Es algo que suena impensable, ¿no? Esa es una de las historias, yo te diría que una de las historias más curiosas y raras de la historia de Chile. ¿Cuándo? ¿Dónde? A ver, llega Pedro de Valdivia, empieza la conquista de Chile en siglo XVI y se trasladan rápidamente al sur. Recordemos que Pedro de Valdivia establece la ciudad imperial, donde hoy día está Carahue, ¿ya? Que era la ciudad, iba a ser se llama ciudad imperial porque iba a ser la ciudad capital de Chile, era la ciudad central. En Carahue. Donde está Carahue. Se suele confundir con Nueva Imperial, pero Nueva Imperial está un poco más, está más hacia el norte. Donde está Carahue se funda la original ciudad imperial que fue destruida por asedio mapuche. Llega con misioneros jesuitas que se desperdigan por la zona. Y se van a la cordillera, ¿no? No, ellos llegan primero a la zona donde cerca de está Temuco. Ya. Entonces llegan a la zona de Boroa, que es al lado de Temuco. A 15 minutos en auto del centro de Temuco hacia el suroeste. Y se encuentran con la sorpresa, y lo narran en las crónicas, de que descubren los boroeanos, así los llaman, que eran unos mapuches muy altos, rubios y de ojos azules. Que de hecho el cronista de la época, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero está en el libro, dice que le recuerdan a los antiguos habitantes de la Gotlandia. Gotlandia, recordemos que el nombre que se le daba a todo lo que ahora es Alemania, Noruega, claro, Suecia, todos los países del norte. Escandinavia, básicamente. A los pueblos germánicos. A los pueblos germánicos y escandinavos. Y acá recordemos algo bien importante, que a veces a nosotros se nos olvida acá en Chile, que el fenotipo español no es el mismo que el fenotipo germano. Absolutamente. Entonces se ven distintos. Los españoles no son rubios de ojos azules. Y además que recordemos que muchos de los españoles que llegaron a la época de la conquista estaban mezclados con árabes. Venían de Andalucía. Y ahí estaba la mezcla, o sea... España fue dominada por los árabes ha estado más tiempo dominada por los árabes que libre. Claro. Y cuando tú traspasas esas cosas a tiempo contemporáneo, la gente se sorprende, el público en general. Claro.
La cosa es que ya descubren a estos pueblos y hablan con ellos, y ellos le dicen que la mayoría de ellos se fueron más hacia el sur. Entonces, incluso los cronistas jesuitas dicen que escribían con una suerte de runas que les recordaban a los pueblos del norte. Entonces, ¿qué son los mapuches rubios? Bueno, hay teorías más locas que dicen que eran descendientes de extraterrestres y todo. O que los vikingos pudieron haber estado que en el yo sur. creo que esa a mí me parece que es la más interesante. Porque recordemos que ya hay pruebas arqueológicas concretas de que los vikingos efectivamente llegaron a América. Exacto. 500 años antes de. Hay unas esculturas, yo entiendo, de pueblos de Centroamérica donde están representados hombres. Y de hecho, en México tú tienes la leyenda de Quetzalcóatl, que no es un dios, es un semidios Quetzalcóatl, que es representado con un hombre de rasgos nórdicos con barba dentro de una serpiente. Y los vikingos navegaban en barcos en forma de serpiente, los drácares, los dragones. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el dios Quetzalcóatl es la representación mexica, digamos, anterior que los aztecas, de un vikingo dentro de un dragón, de un barco de dragón? Barco. Y ellos eran, estamos hablando de 500 años, en 500 años antes de la llegada de los españoles, en 500 años pasan muchas cosas. Y por el lado de los vikingos también hay historias que se relatan, ¿no? Donde ellos llegan a tierra. Exacto. Llegan al sur y exploran hacia el sur. Y originarios rubios hay también en Colombia, hay también en Brasil, hay también en el sur de Argentina. Y no es descabellado pensar que los vikingos eran navegantes y exploradores. También esto nos invita a pensar, digamos, que la historia no es lineal, ¿no? Y es muy probable. Yo escuché en algún momento, por ejemplo, que en Egipto se encontró tabaco. Sí, absolutamente. Y es como, el tabaco es americano, entonces, o sea, hace 3.000, 4.000 años atrás, 5.000 años atrás, se pudo haber un intercambio, ¿no? Claro, y es como y uno puede interpretar, incluso hay algunos que interpretan la leyenda de la Atlántida, no como que existió la Atlántida, sino que quizás la Atlántida es América. Claro. Porque Atlán es un vocablo que se repite mucho en la zona de México. De hecho, la ciudad de Tenochtitlán recuerda mucho a cómo describen los antiguos que era la Atlántida. Entonces a lo mejor hubo navegantes que cruzaron el Atlántico, claro, miles de años atrás. Todo es posible. La historia está llena de cosas de espacios negros que están en negro. Claro, o son zonas grises. Grises. Y efectivamente, desde la llegada de los vikingos hasta la llegada de Colón hay un espacio de 500 años. Y 500 años es mucho tiempo. Es mucho. O sea, pensemos en Chile hace 500 años, digo. Sí, es mucho tiempo. Entonces, en esos 500 años perfectamente, de hecho, en los primeros 100 años, primer siglo, puede haberse movido un grupo de vikingos explorando la costa de Atlántica de Estados Unidos y Canadá, haber llegado a México, haber hecho contacto con los mexicas, haber cruzado al Pacífico, todo claro. No, con la conquista vikinga de América. Antes de que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarte por un mito que yo he repetido, sí, pero que tú derribas en el libro. Tiene que ver con la relación del Cristo de Mayo con la Quintrala. ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la historia real del Cristo de Mayo y por qué se lo asocia a la Quintrala? Se dice que el mito... La historia real de Cristo de Mayo es un Cristo de madera, una escultura de madera tallada por un monje agustino y entregada a la iglesia de los agustinos, que estaba donde está el actual templo del Agustino. ¿Por qué es famoso el Cristo de Mayo? Porque para el gran terremoto de 1647 lo único que quedó de pie es la muralla donde estaba. Y se supone que se le cayó la corona. Y se le cayó la corona al cuello. Al cuello y que es como imposible subírselo. Entonces, ¿qué pasa con el Cristo de Mayo? Después del terremoto es paseado en el centro y puesto en el centro, en lo que es la Plaza Santiago, como una especie de ente milagroso. Pero después, cuando empieza el periodo de la reconstrucción de la ciudad, es trasladado a la casa de la Quintrala, donde ella lo tiene, y el mito dice que un día ella estaba golpeando a un esclavo y ve que el Cristo la está mirando en forma... Claro, y como que reta al Cristo, ¿no? Acá no dejo que ningún hombre me mire, y tira bota el Cristo, y finalmente los agustinos lo toman y lo traen de regreso a Santiago. El mito alrededor de la Quintrala sostiene que la Quintrala había mandado a tallar este Cristo, pero no, eso es anterior. De hecho, el Cristo es bastante anterior al nacimiento de la Quintrala. Mira, ya nos queda tiempo para un par de mitos más.
Otro mito que yo me dejó flipando, como dirían los españoles, tiene que ver en esta relación entre Jack el Destripador y la Guerra del Pacífico. Sí, es una. Pero eso es real, no es película. Es real y es una relación bastante no tan directa. A ver, el gran financista de la Guerra del Pacífico fue. ¿Thomas North? Fue no. En inglés fue Lord Salisbury, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que él se encarga de llenar a Chile de municiones, de los mejores barcos. Por eso los bolivianos y los peruanos tienen la teoría de que la Guerra del Pacífico fue entre Chile e Inglaterra contra Bolivia y Perú, que es bien discutible, pero también hay algo de cierto. Se hacía bajo cuerda en muchos casos. Se hacía bajo cuerda, habían demasiados intereses ingleses, por lo tanto la corona inglesa, que era el gran imperio, le convenía que Chile ganara porque tenían más libertades para su protección. Entonces Lord Salisbury ayudó mucho mientras era ministro de Relaciones Exteriores del Imperio Británico al gobierno de Aníbal Pinto. Ya. Cuando Balmaceda accede se convierte en presidente 20 años después de terminar la guerra, Lord Salisbury es nombrado primer ministro de Inglaterra, de la reina Victoria. Entonces Balmaceda le envía una carta y le dice que en agradecimiento a su ayuda va a nombrar algún pueblo en el sur de Chile con el nombre en su nombre. Eso nunca ocurre, la carta nunca se sabe si llega, entre medio de la revolución de 1891, todos sabemos qué pasó con Balmaceda. El tema es que Lord Salisbury es quizás era masón de grado 33, como la mayoría de los ingleses importantes de la época, estamos hablando del siglo XIX, y él estuvo directamente involucrado en la conspiración de Jack el Destripador, de acuerdo a una de las tantas teorías de Jack el Destripador, que es la que aparece en el libro más importante, que es del autor de apellido Stirling, y el que toma Alan Moore en From Hell, que es la película que todos hemos visto, en el cual Jack el Destripador habría sido una conspiración del gobierno inglés para ocultar un brazo, para en el fondo ocultar al verdadero heredero de la corona británica, que era el hijo del príncipe Alberto, como una prostituta de la zona. Entonces Lord Salisbury es el titiritero de la conspiración de Jack el Destripador y el titiritero de la Guerra del Pacífico. Mira, Francisco, se nos acabó el tiempo, lamentablemente me quedaría otra hora conversando contigo, pero así es, la hora del museo se acaba. Voy a recordar el título del libro para todos los que están interesados en adquirir una copia. Se llama Chile Bizarro, los incidentes más insólitos de nuestra historia. Lo firma Francisco Ortega, mi invitado del día de hoy, bajo el sello Planeta. Si te quieres despedir, breve, porque ya estamos pasados. No, gracias por la invitación. Este es un programa en que la conversación fluye, estamos en casa y espero vernos nuevamente. Claro que sí, con el bestiario. Sí. Ya, me despido, les mando un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo, y chao, chao, chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.